me encontré con esto. Greenpeace estaba presumiendo el 26 de octubre, o sea, hace 2 días, que su mayor barco, el Esperanza, todos sus barcos son a diésel, ninguno es a remos, ni es a vela. Sus barcos son a diésel. El mayor barco de Greenpeace, el Esperanza, fondea ante la planta de gas del puerto de Sagunto en Valencia. Varios botes frenan el avance de un buque con 138,000 metros cúbicos de gas fósil de Texas y extraído con fracking. El gas calienta el clima y empobrece a los hogares. Están orgullosísimos por bloquear el acceso de un barco gasero a la planta de Nagas en Sagunto. Por supuesto, ahora ya el barco entró, descargó su gas, que se necesita para que la gente no tenga frío en España. Minucias. Detalles menores. Pero bueno, a algunas personas nos interesa la gente antes que el postureo. Pero me encuentro con lo siguiente. Me encuentro con una larga, no tan largo, un pequeño hilo de Twitter permítanme, es que me pierdo luego yo. Me pongo las cosas 2 veces en mi guión y entonces, bueno, es un lío increíble. Bueno, Manuel Fernández Ordóñez, que es un experto en energía, y con el que tengo graves diferencias porque es un hombre profundamente de derecha, pero sus datos son perfectamente válidos, son datos. Y entonces, pues se frena el avance de este buque y Greenpeace está bien contento. Y entonces alguien rescató este hilo de Twitter de Manuel Fernández Ordóñez que dice: hoy que es viernes, hoy que es jueves, vamos a hablar de cómo Greenpeace te toma por imbécil. Cómo en nombre del clima hacen negocio vendiendo gas ruso, haciéndolo pasar por verde, eólico y hasta vegano. Acompáñenme en este hilo. Greenpeace en Alemania, con nombre Greenpeace EV, se crea en 1980 como asociación sin ánimo de lucro. Ya he hablado de los suelditos que se pagan los directores de Greenpeace, de 80 hasta más de 100,000 euros al año. Sueldos que no cobran muchos jefes de Estado europeos. El director de Greenpeace en cada pequeño país. Bueno, en 1999 Greenpeace funda la empresa Greenpeace Energy EG. Y en 2001 funda otra empresa, Planet Energy. Para no tener ánimo de lucro, tener 2 empresas, pues las empresas tienen ánimo de lucro, si no haces una asociación civil, ese es otro tipo de organización. Lo mejor es la excusa. Según ellos, como no había nadie que suministrara electricidad con los estrictos requisitos medioambientales que tiene Greenpeace, pues ellos fundaban su propia compañía para ofrecerte energía eléctrica con sus extremadamente estrictos requisitos para que pudieras ver tu televisión sin pensar que estás haciéndole daño al medio ambiente. Llega el 2011 y Greenpeace Energy empieza a suministrar un gran producto, Pro Wind Gas. Pro de profesional, supongo, wind de viento y gas de gas. ¿Y esto qué viene siendo? Bueno, pues que utilizaban energía eólica para producir hidrógeno como combustible. A priori suena bien, ¿verdad? También producen biogás, o sea, gas a partir de residuos orgánicos que son basura o restos de remolacha, que la remolacha, quien no lo sepan, en Europa se usa muchísimo para obtener azúcar, más que la caña de azúcar, porque aquí no se puede plantar caña de azúcar por motivos climatológicos. Ahora empieza la fiesta. Todo esto lo mezclan con gas ruso. El hidrógeno mezclado con gas ruso se llama ProWind Gas. El hidrógeno mezclado con gas ruso y biogás se llama ProWind Gas Plus. Y el hidrógeno más gas ruso más biogás de remolacha se llama ProWind Gas Vegan Plus. Ahí vegan quiere decir vegano. O sea, gas de viento profesional vegano plus. Y uno piensa, bueno, Manuel Fernández Ordóñez, que escribió esto, no te pases, seguro que es todo hidrógeno y lo mezcla con un poquito de gas ruso. No sean mal pensados. Y se va uno a los datos y ya se descojona. Más del 99%
de lo que está vendiendo Greenpeace como gas eólico vegano natural, más del 99% es gas ruso. 99% de gas ruso y 0,6% de hidrógeno eólico hace la ProWind Gas. Como dice Manuel, podrían llamarlo ProPutin Gas. Llevan haciendo esto desde 2011, o sea, 10 años, viéndole la cara a la gente, vendiéndole un gas que se supone que proviene de los estrictos requisitos y en realidad están vendiéndoles esencialmente gas ruso. El que se descojona es Putin, que le está vendiendo gas a Alemania y están haciendo este gran gasoducto que es motivo de muchas discusiones hacia Alemania, porque Alemania decidió abandonar la energía nuclear cuando es la única esperanza real que tenemos de evitar la quema de fósiles y parar el cambio climático, cosa de la que apenas se está empezando a dar cuenta la gente después de que algunos llevamos muchos años peleando por ello. Así que, dependiendo del tipo de biogás que metan, se flipan más o menos con el nombre. Si el gas proviene de basura, la tarifa se llama ProWind Gas Plus. Si el gas viene de plantas remolacha, la tarifa se llama ProWind Gas Vegan Plus. 0,6% de gas de remolacha, pero ya es vegano. No me digáis que el de marketing no es un genio. Y en otra muestra espeluznante de tener más cara que un saco de sellos de correo, explican que en realidad ellos no quieren hacer esto, pero que la tecnología va lentamente y entonces se ven obligados. Eso me lo pueden decir también todas las compañías gaseras y petroleras del mundo, ¿no? Y no necesito que se pongan la cara de que son los buenos del partido. Y aquí ya Manuel se vuelve malo y dice, para completar el elenco de gilipolleces únicamente les falta la tarifa estrella ProWind Gas Vegan Plus con perspectiva de género transversal, inclusiva, progresista y resiliente. En fin, háganse un favor ustedes mismos, dense de baja de Greenpeace. Voy a poner luego un enlace del periódico de la energía que contó también esta historia aterradora. Mi amigo J.M. Mulet, que es autor de libros importantísimos como Transgénicos sin Miedo, comentaba y lo desveló en su viejo blog Tomates con Genes, que aquí en España Greenpeace vendía semillas transgénicas. Es decir, Greenpeace es sin fines de lucro, pero siempre te anda vendiendo algo. Y durante un tiempo Greenpeace estuvo vendiendo semillas transgénicas. Tienen más cara que espalda, tienen más cara que la isla de Pascua. Es una desvergüenza increíble de gente que vive de esto y que nunca va a permitir que algo esté bien hecho, porque si reconocen que algo está bien hecho, pierden su razón de ser y sobre todo pierden sus ingresos. Así que lo de Greenpeace es cada vez más un negocio sucio y cada vez más gente poco a poco, creo yo, se va dando cuenta, afortunadamente.